señoras y señores, diputadas y diputados. Muchas gracias por la paciencia a todas las personas que están acá, a todas las personas y todas las compañeras que están aguantando en la otra sala, con muchas ganas y con mucha fuerza como siempre. Participo en estas jornadas como integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Agradezco a mis compañeras con quienes comparto el haber logrado que se abran por fin las puertas del Congreso Nacional. También protagonistas y hacedoras de los que quiero compartir. Soy feminista, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Sociología de la Salud. Muchas de mis maestras han pasado por estas audiencias, compartiendo saberes y experiencias. También algunas de mis alumnas, pero muchas más esperan afuera, sosteniendo y difundiendo con sus fuerzas estos debates. En nuestras clases por los años 2000, el derecho al aborto era abordado con las limitaciones que imponía un tema ocultado en la sociedad y poco trabajado en la mayoría de los ámbitos académicos. Desde entonces, el tratamiento del aborto desde las ciencias sociales como tema de salud, de derechos humanos, de reconocimiento de autonomía y ejercicio de ciudadanía tiene un recorrido más visible y difundido. Uno de nuestros objetivos fue estudiar, difundir, promover los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, compartiendo información y analizando textos críticamente. A través de los años, las nuevas leyes que garantizaron derechos, conseguidas por el ejercicio político de la militancia, permitieron también una mejor y mayor participación y discusión teórica. Lo que se desconocía se hacía visible, y las preguntas y exigencias aumentaban. Las y los jóvenes se preguntaban y nos interpelaban académicamente y como personas políticamente comprometidas. Se pasó del comentario titubeante, como pidiendo permiso, al requerimiento ineludible de tratar el aborto como un tema que se imponía por su evidencia como problema de salud pública y de derechos humanos. Aporte al debate, explicitar la importancia que tiene la información, la apropiación participativa y el ejercicio de prácticas de exigibilidad de derechos sobre la autonomía y el poder de decisión, en especial en las adolescentes y jóvenes. Al analizar los testimonios, ahí están las santafesinas, al analizar los testimonios recuperados en las investigaciones, se puede recorrer los cambios y avances en relación con el derecho al aborto. Desde el relato que lo refería siempre vivido por otras, hasta reconocerlo como una experiencia propia y poder contarlo en primera persona y compartirlo sin censura. De definir al aborto como feo, malo, pecado, hasta poder decir en un reclamo explícito que habrían abortado pero tenían miedo de morirse. Así se manifestaban las adolescentes y también las madres entrevistadas cuando hablaban de los embarazos de sus hijas. Embarazos que cuando terminan en maternidades forzadas por el miedo, desenmascara otra de las consecuencias de una ley ya vieja, que contempla solo causales, que tampoco se cumple en todo el país y que solo logra controlar, estigmatizar y atemorizar. Contaban que no tenían educación sexual en sus colegios, nada o errónea información sobre métodos anticonceptivos, leyes y derechos. En las escuelas no se hablaba y en las familias tampoco. Muchas jóvenes nos contaron que muchas cosas de estas siguen sucediendo. También registramos importantes cambios en la práctica activista como integrante de la campaña desde el año 2005. Año en el que salimos con nuestra declaración inaugural y dijimos: el derecho al aborto es un tema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos, ante el estupor de quienes trataban de convencernos que no era tiempo de hablar de la legalización del aborto. La planilla para firmar la adhesión de la campaña se pensó como una estrategia de visibilización y llegó a instancias solo imaginadas por el entusiasmo. La llevamos a esquina de muchas ciudades, sindicatos, a movimientos sociales, a colegios, universidades, centros culturales, a los encuentros nacionales de mujeres. Cuando comenzamos, la adhesión no era masiva como ahora. Y cada firma podía implicar una larga explicación sobre qué pedíamos y por qué. Muchas veces quienes se acercaban se iban sin adherir porque querían pensarlo. Y de eso se trataba.
promovió el debate, que fue y es uno de nuestros objetivos. Lo hemos conseguido. Del aborto se habla, se discute, está en la agenda política, social y ahora legislativa. Como afirmamos, hemos logrado la despenalización social del aborto. De la conjunción de estas pertenencias, valoro especialmente cuando me encuentro con las jóvenes alumnas y me saludan con «Qué buena verla en la calle luchando, profe». «Qué emoción me da verte», logro decir a veces. Muchos argumentos se han tratado a lo largo de todas estas semanas. Se habló de salud, de derechos, de leyes, de autonomía, de educación. ¿Hablamos de lo mismo? En el ejercicio del poder que otorga la fuerza, algunas personas sacralizan a la mujer, congelando su voluntad a condición de que cumpla los mandatos patriarcales bajo variadas amenazas y concreciones de castigo y discriminación estigmatizante. Estos sectores antiderechos consideran que necesitamos ser tuteladas, que no podemos decidir sobre nuestras vidas. Nos restan autonomía y capacidad de decisión. No nos creen cuando denunciamos violencias. No responden a nuestras demandas de atención en salud. En ese escenario no se cumple cabalmente con la educación sexual. Los métodos anticonceptivos escasean y prácticas médicas legales como las ligaduras tubarias y las interrupciones legales de los embarazos se niegan en muchos lugares. Tiene un minuto. Ahora, esos mismos sectores que sistemáticamente se opusieron a la educación social en las escuelas desde el año 2006 esgrimen la necesidad de impartirla, descubriendo y apropiándose de banderas con las que intentan impedir que se avancen en nuevas leyes. Basta de hipocresía. Hablamos de cosas diferentes. Nosotros proponemos una ESI para conocer y poder disfrutar, una formación integral para decidir y tratar de alcanzar una vida con posibilidades de goce, con defensa ante las violencias, de respeto por la dignidad propia y de los semejantes, sin binarismo de género estereotipado y estigmatizante, que difunda, promueva y garantice los derechos sexuales y reproductivos, incluidos el derecho al aborto. No queremos una educación sexual centrada en la reproducción y que apunta a controlar la sexualidad como otro ejercicio del poder patriarcal. También demostramos que es necesaria una ley que garantice el derecho al aborto voluntario, seguro y gratuito. La exigimos porque la actual no alcanza para garantizar el derecho a decidir nuestros planes de vida. Existe evidencia que implica discriminación, violencia, enfermedad, injusticias, muertes, imposición del poder punitivo sobre el cuerpo de las personas gestantes. Por eso, señoras diputadas y señores diputados, las y los convoco a asomarse para mirar y escuchar lo que en estos días se vive. Desde allí afuera, logramos que las tan custodiadas puertas del Congreso Nacional se abrieran. Y de este impacto no se retrocede. Nuestras jóvenes nos enseñaron a llevar siempre visibles nuestros pañuelos verdes. ¿Puede ir concluyendo? Sí. Aunadas, saludamos desde acá a nuestras hermanas de Irlanda que nos dicen no más estigma, ni secreto, ni vergüenza. Y saludamos a las que esperan en cada ciudad, en cada pueblo de este país, para que podamos entre todas lograr una vida digna de ser vivida en un mundo que pretendemos cada vez mejor. Estamos apostando a un cambio profundo en lo que hace a los derechos en toda la región. De esto deben dar cuenta sus votos. Señoras y señores, escuchen lo que cantamos. Nosotras parimos, nosotras decidimos y ahora que sí nos ven, seguimos en campaña para que el 2018 sea el año del aborto legal en Argentina. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchísimas gracias.